Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amado Padre Celestial, Señor y Dios bueno, grande, misericordioso, lleno de gracia y verdad, rogamos que en esta mañana nos concedas que tu Espíritu Santo con gran poder, con llenura, venga a nosotros. Llénanos, Señor, con la llenura de tu Santo Espíritu. Reparte dones a placer, como tú quieras, Señor. Pero una cosa te pedimos sobre todo esto en este momento, y es que abras, Señor, nuestros corazones para prestar atención a tu palabra, así como lo hiciste con el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para prestar atención a las palabras que hablaba el mensajero Pablo, para prestar atención a ese mensaje que trajo vida eterna, bendición a su vida. Así te rogamos, Señor, que abras nuestros corazones para recibir bendición por medio de tu mensaje y palabra. Que nuestros oídos, Señor, puedan estar abiertos. Oídos dóciles, Señor, te pedimos. Pero también te rogamos ahora, amado Padre Celestial, que a mi propia persona, que tengo el solemne deber de exponer tu bendita y santa palabra, me dirijas de tal manera que tu mensaje no sea pervertido de ninguna manera. Aleja de mí toda elucubración humana, todo compromiso meramente humano en mis presuposiciones, de tal manera que tu palabra sea expuesta como originalmente estaba sentida que fuera, y que así, Señor, tu consejo abunde en medio nuestro, reprendiendo nuestra vida, estimulando nuestra vida, alentándonos, exhortándonos, llenándonos de ánimo el corazón, maravillándonos ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu amor, ante tu protección y fidelidad, ante tu misericordia. Que no desvíe mi pie ni a derecha ni a izquierda, Señor, en el transcurso de mi exposición. Reprende mi vida para que no aparte yo mi pie de la senda en la que debo andar en esta exposición. Bendice tu pueblo, te rogamos, Señor, en esta hora. Derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón y que recorre sus barbas y sus vestiduras. Bendición y vida eterna, Señor, deposita en tu pueblo en esta mañana, te rogamos. Esto, Señor, suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, tu unigénito. Amén y amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? En el transcurso de nuestra exposición de esta carta a los filipenses, de parte del apóstol Pablo,
hemos venido descubriendo el corazón y entendimiento del apóstol Pablo con las palabras que él expresó en esta carta a los filipenses. Vimos también al inicio de esta exposición la forma en la que fue dada a luz la iglesia local en Filipos, la forma tan grandiosa en la que el Señor dirigió los asuntos para la conformación de la primera iglesia en Europa, la pequeña asamblea en Filipos, en la casa de una mujer llamada Lidia de Tiatira. El poder del Señor se mostró de tal manera que usó incluso las vicisitudes a las cuales fue sometido el apóstol Pablo y su compañero de misión. Y usando estos dolores y sufrimientos, se expandió la iglesia en Filipos. Para la hora en la que el apóstol Pablo es vuelto a apresar, pero esta vez en Roma, ya no en Filipos, en donde también padeció cárcel, desde esa cárcel oscura y rígida, en donde sus libertades fueron quitadas, escribe esta hermosa carta, la cual hemos estado estudiando. Para el tiempo en que él escribe, ya hay obispos y diáconos en la grey. Ha crecido la iglesia en Filipos, pero no solo ha crecido numéricamente, sino que a juzgar porque se colocaron obispos y diáconos siguiendo los requerimientos de Pablo, había crecido también en entendimiento y espiritualidad devocional. Tal es así que también notamos en las palabras del apóstol Pablo cuán gozoso está el apóstol acerca de la condición en la que la iglesia en Filipos está. Es una de las cartas en donde abundan las felicitaciones, si se puede hablar de esta manera. No faltan las advertencias, como veremos más adelante, pero abundan las felicitaciones. Pablo está agradado de ello, y aún no solamente esto, sino que dice claramente, y esto nos muestra el corazón de Pablo, cuán frecuentemente Pablo levantaba plegarias a Dios Padre por medio de Jesucristo a causa de la iglesia en Filipos, rogando siempre por ellos. Nos muestra el apóstol Pablo su corazón comprometido en la comunión con los santos. De hecho, se goza en ello diciendo que da gracias al Señor por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, como vimos en la enseñanza pasada. La palabra comunión, o el concepto incluso también, va a estar completamente ligada a esta carta. Pablo hace mucho énfasis en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia local, en la importancia de la comunión en la iglesia local. A Pablo le interesa la iglesia local. Él entiende que la sangre del unigénito de Dios encarnado fue derramada para redimir a la iglesia, y por lo tanto la asamblea de los santos es importante para él, porque para Cristo es importante. Se alegra de la comunión en el Evangelio, porque los filipenses estuvieron desde el primer día, como leímos allá en Hechos capítulo 16, y hasta ese momento en el que había recibido Epafrodito con las noticias de Filipos, ellos habían estado perseverantes en la fe, participando del Evangelio, tanto en la propagación del Evangelio, como estuvimos viendo el domingo pasado, como en la vida del Evangelio. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Dios derramó gracia, Dios derramó bendición sobre ellos, y derramó buena opinión ante los demás hombres, de tal manera que Filipos se llenó de la gloriosa noticia del Evangelio. El apóstol Pablo entonces continúa, y es nuestro menester atender el versículo 6 y 7 el día de hoy. Él continúa en su mensaje y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí hacemos nuestra primera pausa para meditación y reflexión. El apóstol Pablo, en medio de su progreso a los temas a los que toca, como es natural en él, suele lanzar esas flechas teológicas, esas frases en donde están cargadas de contenido teológico, de gloria al Señor y de profundidades de la sabiduría de Dios. Y este texto es uno de estos que están cargados
de un profundo entendimiento teológico del plan de salvación del Señor. Pablo no solamente estaba muy feliz a causa de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Filipos, sino que Pablo estaba completamente seguro que el Señor seguiría actuando para su propia gloria en esa iglesia local en Filipos. Y seguros estamos que ese seguro se multiplicó con muchas otras iglesias locales. Entonces el apóstol Pablo en este contexto dice, estando persuadido de esto. Cuando Pablo habla acerca de persuasión, quiere decir que ha llegado a convencerse, esto es, por causa de lo que Dios mismo ha revelado en su palabra y por cómo Dios ha venido tratando en la iglesia en Filipos. Él ha llegado al convencimiento de lo que él está por decir después de esta frase. Él ha recibido una persuasión de parte de Dios por medio de lo que Dios está obrando en la iglesia en Filipos y por medio de lo que él ya conocía en la palabra bendita de nuestro buen Dios. Entonces dices, estando persuadido de esto. ¿Qué es esto, Pablo, de lo cual tú estás tan persuadido? Y no olvidemos, hermanos, que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Santísimo Espíritu de Dios, de modo que aquello por lo cual él está tan persuadido y que ha plasmado en esta carta proviene nada más y nada menos que de la sabiduría inescrutable, insondable del Santísimo Espíritu de Dios. Es la sabiduría de Dios mismo lo que él plasma en esta carta. Y esto es a lo que él se refiere. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo da a entender claramente que el Señor es quien está activamente obrando en la salvación. El camino de la salvación no empieza con el hombre, sigue con el hombre y termina con el hombre. Y usted dirá, pastor, ¿pero no son los hombres quienes son salvos? Sí, precisamente. Pero son ellos los que son salvados, no se salvan a sí mismos. El camino de la salvación comienza con Dios, prosigue con Dios y termina con Dios. Y lo veremos con este hermoso texto. Cuando el apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, entendamos a qué refiere el apóstol Pablo con esta frase. Hay algunos pastores que no están de acuerdo en traer la exégesis del estudio al púlpito. Ellos prefieren dejarlo en el estudio y simplificarlo luego en el púlpito. Yo hoy quiero no simplificarlo, quiero desmenuzar esto hasta el fondo, de tal manera que abundemos en la sabiduría del Señor y que quede plasmado de todos los medios posibles la verdad de este hermoso texto. El apóstol Pablo utiliza un vocablo al decir el que comenzó. Allí este vocablo que él utiliza es precisamente para dar la idea de que quien ha iniciado, lo que sea que dice él en el texto que ha iniciado, lo ha iniciado el Señor. El texto, si bien en el 6 no hace referencia directa al Señor, se implica por el contexto que es el Señor el que ha comenzado la obra. Pudiera alguien decir, bueno, pudiera presuponerse que se refiere a sí mismo de una manera, digamos, humilde, para no nombrarse a sí mismo, el que comenzó en vosotros la buena obra. Es decir, yo estuve predicando el evangelio entre ustedes y así comenzó la obra de Filipos allá, ¿no? Pudiera alguien decir, bueno, Pablo fue el que comenzó esa obra ya y por lo tanto él mismo la va a culminar. Pero esto no es cónsono con la teología paulina. Esto no entra en armonía con lo que Pablo ha hablado una y otra vez en muchas de sus cartas. Él no está haciendo referencia a lo que él pudiera haber hecho en esta ocasión, sino que está haciendo referencia a lo que Dios ha venido haciendo en ellos. Y en medio de todo esto entonces dice, el que comenzó, atribuye a Dios el inicio de esta obra. Fue por causa de Dios que incluso el mismo Pablo llegó a Filipos a predicar. Por supuesto fue el mismo Cristo quien lo colocó como apóstol a los gentiles y quien colocó la dirección de hacia dónde debía ir él a predicar el evangelio. Así que quien comenzó realmente la obra de la evangelización propiamente en Filipos fue el Señor.
Pero el apóstol Pablo no está hablando en esta ocasión de la obra de evangelización en Filipos, aunque también esto es atribuido al poder y soberanía providencial de Dios. Él más bien está hablando de la salvación que ahora estaban gozando en medio de aquella iglesia local en Filipos. Pablo está atribuyendo el comienzo de la salvación entre los filipenses al poder de Dios. Está diciendo, hay alguien que ha iniciado la obra para salvación entre ustedes y ese es Dios. Ahora, hasta este punto, pocos de aquellos que profesan fe cristiana podrían pelear contra la idea de que haya sido Dios el que haya dirigido al apóstol Pablo a evangelizar hasta allá y que haya sido el Señor el que haya iniciado la obra de salvación entre los filipenses. Con todo, se ha hecho muy corriente entre el cristianismo moderno una corriente de pensamiento, se ha hecho muy común una corriente de pensamiento entre el cristianismo moderno que le atribuye al hombre el inicio de la salvación del hombre. Para muchos creyentes el día de hoy es la voluntad del hombre lo que le dirige hacia Dios. Que Dios es alguien que solamente coloca el mensaje de salvación delante de aquel a quien el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu, denomina muerto en delitos y pecados, y que el hombre en esa condición de muerto en delitos y pecados, con un corazón adaptado a la maldad, donde toda inclinación de sus intenciones y pensamientos esté continua hacia el mal, él de su propia voluntad va a querer, desear y buscar la salvación que Dios ofrece en el Evangelio. Esto se ha regado por doquier el día de hoy, colocando el énfasis no en que Dios haya comenzado la obra de salvación, sino en que el hombre, después de que Dios dio el primer paso, entonces ahora el hombre da el segundo paso de la salvación. Esto es una herejía que ha hecho mucho daño en nuestro tiempo. En el periodo después de la Reforma Protestante, en la Post-Reforma, hubo un movimiento llamado los Remonstrantes, que quisieron perpetuar, y de hecho de alguna manera lo lograron, la idea de la cual estamos hablando. Uno de los más grandes exponentes de esta doctrina se llamó Jacobo Arminio, y fue conocido esta doctrina luego como arminianismo. Muchos de los que hoy ni siquiera quieren saber de esa discusión, ni siquiera saben que ya tienen un partido en esa discusión, que ya tienen un lugar tomado en esa discusión. No hay una tercera vía en este aspecto. No hay una tercera vía. O es el Señor quien inicia la obra de salvación, o es el hombre que inicia la obra de salvación. Ahora, en este aspecto hay algunos que sostienen que es el hombre, pero no el hombre solo, como quizá pudiera haber dicho Pelagio siglos antes, allá en el siglo IV, más o menos. Sino que algunos dicen, el Señor está allí obrando y entonces coloca el corazón, la propuesta del Evangelio delante del corazón del hombre, y entonces el hombre, en conjunto con el Señor, llega hasta el punto de acceder al Evangelio. Esto tampoco es lo que nos muestra la palabra del Señor, y esto es en esencia y en síntesis, nuevamente, el hombre actuando desde su propia condición, con la libertad que presupone que tiene la voluntad de un hombre cristiano. Es decir, solamente un creyente hijo de Dios puede realmente abrazar las premisas del Evangelio. Solamente aquel que ya ha sido cambiado su corazón y que han sido plantados nuevos afectos en su alma puede responder a la proclamación del Evangelio como un hijo de Dios debe responder. Cuando se entiende cuál es la condición natural del alma humana, resulta imposible pensar o acreditar al alma humana en su condición miserable pecaminosa que él pueda responder por su propia forma a la proclamación del Evangelio. Por eso la proclamación del Evangelio es una proclamación divina. Por eso la obra de salvación es una obra divina. Por eso las Escrituras dicen en muchísimos lugares, la salvación es del Señor. La proclamación del Evangelio siempre tiene esto en mente. La salvación es de Yahvé. La salvación es del Señor. Le pertenece a Él y Él la da a quien Él quiere. Eso dice la palabra del Señor. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hasta este punto usted pudiera decir, pastor, pero si es así, entonces pudiera haber alguien que quisiera. Tampoco.
Nadie busca a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, rememorando el Salmo. El apóstol Pablo ha mostrado la condición del alma humana en reiteradas ocasiones, confiando en que la palabra del Señor que él utilizaba, las escrituras hebreas, eran ciertas y veraces al respecto. Génesis 6:5 dice que toda intención y pensamiento del corazón es de continuo, única y exclusivamente hacia el mal. Jeremías capítulo 17 dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas, y nadie, ni usted mismo, puede conocer su propio corazón, solamente Dios, que tiene todo conocimiento. Eclesiastés capítulo 7 dice que no hay un hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Por qué un hombre llega a pecar? Porque es el hábito de su naturaleza. Y un leopardo no puede mudar sus manchas, ni un etíope borrar el color de su piel. Lo dice el profeta también. Así, estando habituados a hacer el mal, el hombre no puede hacer el bien. Todo lo que él incluso pudiera considerar que es bien en este aspecto, no hecho para la gloria de Dios y teniendo en memoria o presente hacerlo para la gloria de Dios, viene a ser más bien pecado para sí mismo. Como el proverbio dice, que incluso el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. No importa que pueda presentar un impío un sacrificio al Señor, es abominación ante el Señor. ¿Por cuál razón? La condición natural del alma humana. Pablo en Efesios capítulo 2 dice claramente que está muerto en delitos y pecados, persiguiendo su propia voluntad carnal, puesto sus deseos en la carne, en la mente carnal. Pablo dice a los romanos en su carta también, diciendo que la mente puesta en el pecado lo único que amerita es muerte, que no puede ni quiere complacer la ley de Dios, está inhabilitado por su propia naturaleza. No es Dios quien lo ha inhabilitado, es la propia naturaleza carnal lo que ha inhabilitado al hombre a responder positivamente a la proclamación del Evangelio. De modo que cuando Pablo, entendiendo todas estas cosas que él ha hablado y que él estudió de las escrituras hebreas, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, él no está apelando de ninguna manera a que el hombre haya tenido un ápice de participación en esa obra de salvación. En el ámbito teológico se discute, en soteriología, que es la doctrina de la salvación, se discute entre monergismo y sinergismo. Sinergia significa dos fuerzas o acciones confluyendo, y monergismo atiende a una acción o una fuerza actuando. En soteriología cristiana, es Dios quien actúa para la salvación de los individuos. Los individuos, estando muertos en delitos y pecados, no pueden responder hasta que Dios los trae a la vida. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor os dio vida. No es que Él le pidió permiso al hombre y dijo, disculpa, perdona, toco la puerta de tu corazón, como algunos quieren pervertir el sentido del texto en Apocalipsis 3. Hola, disculpa, ¿me permites entrar en tu corazón y salvarte? No voy a entrar en la exégesis de Apocalipsis 3. Ese texto no tiene que ver con los impíos. Así de sencillo, lea su Biblia y se dará cuenta. Está hablando a la iglesia. Pero el asunto es que la salvación no es así como muchos hoy están tratando de predicar, colocando al hombre al inicio de la obra de salvación. No es así. La salvación es de Yahvé. Sobre su pueblo sea su bendición, dice la Escritura. Es muy difícil decir amén a eso. ¿Y cómo pudiéramos atribuir la salvación a Dios realmente y que Él sea el que comienza la obra en nosotros para perpetuarla en nosotros, si nosotros colocamos desde el inicio al hombre como uno de los actores principales de la salvación? Quien comenzó realmente la buena obra en los filipenses no fueron los filipenses. Cuando estudiamos precisamente Hechos capítulo 16, cómo comenzaba la iglesia en Filipos, la palabra del Señor dijo claramente, Dios abrió el corazón de Lidia para que prestara atención al mensaje y creyera. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Quién abrió el corazón del carcelero de Filipos?
¿Quién abrió el corazón de todos aquellos que por la proclamación del Evangelio, la participación del Evangelio de los filipenses después de que Pablo ya no estaba allí? ¿Quién abrió el corazón de aquellos que escucharon la proclamación del Evangelio por medio de los filipenses, que se quedaron obrando y haciendo muy bien en participar del evangelismo? Fue Dios. Los hombres carnales satisfacen sus deseos carnales. No puede un hombre que tiene su mente carnal satisfacer aquello que viene de parte de Dios. Hace falta vida. Hace falta vida. Para concluir con este renglón y continuar con el pensamiento del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, es por esto que dentro del cristianismo y sobre todo en nuestra tradición reformada protestante, encontramos claramente la evangelización, la proclamación del evangelio como un paralelo en aquel hermoso y poderosísimo pasaje que narra el profeta Ezequiel en una visión, en su rollo, el valle de los huesos secos. La proclamación del evangelio es lo más paralelo que puede usted encontrar a ese valle de los huesos secos. Las personas a quienes nosotros comunicamos el evangelio son esa cantidad de huesos secos. No hay vida en ellos. Están muertos, carentes de estímulo vivificador. No pueden responder a estímulos de vida. Ellos no pueden responder a esto, a menos que ocurra un milagro sobrenatural en ellos y vengan a la vida. No pueden responder al llamado de Dios. Y esto es el evangelismo. Una proclamación de la todopoderosa palabra del Señor, confiando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que mientras esta palabra va sobre el valle de los huesos secos, es el poder de Dios por medio de su palabra que comienza a hacer que tendón suba sobre los huesos, que carne suba sobre los huesos y que espíritu venga a los huesos secos y entonces anden y vivan. Es una obra que el hombre no puede realizar. Es una obra sobrenatural de parte de Dios. Pablo entiende estas cosas y dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. Esta es la buena obra a la que él estaba haciendo referencia. Dios, por medio de su palabra, así como usó en aquella visión a Ezequiel, al cual Dios le dice: Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Conozco a muchos contumaces, rebeldes y pretenciosos que dirían: claro que sí, Señor, ahí voy. Voy a decretarles una palabra para que vivan. Necios. El profeta, sujeto a la palabra del Señor, dice: yo no lo sé, Señor, solamente tú lo sabes. El profeta entiende que la capacidad de traer a la vida a los muertos reside única y exclusivamente en Dios. ¿Lo entendemos nosotros hoy, hermano? ¿Lo sostenemos y lo creemos nosotros hoy así? Así lo creyó el profeta Ezequiel y así lo creía el apóstol Pablo. El que comenzó la buena obra en los filipenses fue el Señor. Por el poder de su palabra sopló vida sobre los filipenses y, trayendo sus corazones a la vida, colocó en ellos el afecto y el deseo de ir y responder al evangelio, como claramente el apóstol Pablo lo hará en el 2 capítulo, al decir: Él es quien obra en vosotros el querer como el hacer según su voluntad. Para todos aquellos que dijeran y quisieran jactarse: pero es que yo creí, pastor, yo tuve la voluntad de creer. No, necio, tú estabas muerto. Tú no habrías ni siquiera tenido la voluntad de creer en el Señor si Dios no te da la vida y una voluntad afectuosa hacia Él y luego te imparte el don divino de la fe para que puedas creer en Él. La salvación es de Yahvé. La salvación es del Señor. Él comenzó su obra en los filipenses. Ahora el apóstol Pablo dice: esta es una buena obra, agatón, una buena obra, algo que tiene de mucha bondad, algo que es hermoso, algo que da mucho provecho y bien. Es una buena obra. Me da gusto estudiar la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a obra en este aspecto. Es la palabra griega ergón.
Y en el contexto en el que lo colocas, según el diccionario Vines y el Thayer, es como si se estuviera refiriendo a una obra hecha a mano. Es increíble, es hermoso. El Señor mismo está comprometido en la obra que Él está llevando a cabo de la salvación. Él ha tomado esos corazones duros de piedra y Él los ha convertido en corazones de carne que pueden ahora tener afectos hacia Él. Con sus manos Él ha tomado, y así como en Génesis pudiésemos ver cómo Él formó al hombre del polvo de la tierra y luego derramó su espíritu, insufló su espíritu en las narices del hombre, y así el hombre llegó a ser un alma viviente, Nefesh. Así mismo el Señor ahora en este tiempo toma a las personas que están muertas en sus delitos y pecados y los atrae a sí mismo e insufla su espíritu en ellos. Esto no es extraño. Eso es lo que siempre la palabra del Señor mostró. Esa es la buena obra de la salvación del Señor. Ezequiel también en el capítulo 36 precisamente ejemplificaba o ilustraba esta realidad de la salvación cuando Dios por medio de él dice: yo los tomaré de donde los he regado y derramaré agua limpia sobre ustedes para quitarles los ídolos. No eres tú que te quitas tus ídolos, no eres tú que te limpias tu pecado. Y él dice: y les quitaré el corazón de piedra y les pondré uno de carne. No eres tú que te quitas tu corazón, es el Señor que quita la piedra y coloca un corazón que palpita. Y entonces dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre ellos y colocaré mi ley sobre sus mentes para que aprendan a temerme y obedecerme. ¿Te das cuenta la descripción gloriosa de la obra de salvación? Por supuesto que es una buena obra, pero esta buena obra la ha iniciado el Señor. No es el hombre que ha iniciado esta obra. Cuando el hombre responde a esa salvación, es precisamente porque ya su corazón ha sido cambiado de piedra a carne. De lo contrario, como un corazón de piedra responde a la proclamación del Evangelio. El Señor comenzó la buena obra. Una obra, una acción, ergón, una acción. Energía, es otra traducción también para ergón. Energía. El Señor trajo su energía, su acción, su obra, su poder a mano, hecho a mano, cuidadoso. El Señor no solo tiene el poder de crear la vastedad del universo que nos rodea, sino que incluso tiene la delicadeza de crear en un muerto en delitos y pecados un corazón nuevo con el que puede responder a la buena obra que el Señor comenzó en ellos. Ahora, dentro de toda esta gloriosa noticia, estoy muy emocionado predicando esto, hermano. Es delicioso para mí. Y yo espero que para usted también. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no fue algo que inventó Jesús, amados hermanos, sino que Él ya lo había inspirado, su espíritu, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. El apóstol Pablo continúa y termina de dar la visión o el panorama del asunto al decir: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este corto texto el apóstol Pablo está mostrando la realidad, panorámicamente, la realidad de la salvación de aquel que es salvo. Cualquiera que sea salvo, esta es la realidad de su salvación. Hay un Dios que comenzó esa obra, hay un Dios, ese mismo Dios, que culminará esa obra. Y esta es la parte también gloriosa, que es la que complementa la primera realidad de su frase. Esta frase es tan real como la primera. Así como Dios actuó para salvación desde el principio de una salvación en un individuo, Él mismo la llevará a cabo, a su conclusión. Y en esto reside, no solamente en este texto, reside precisamente la soberanía de Dios para la salvación, sino la preservación de Dios a aquellos que Él ha salvado. Lo diré más despacio.
Vemos en este texto no solamente la soberanía de Dios para salvar a quien Él quiere salvar y empezar la obra en aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos, ni para sí mismos. No es Dios arrojando un salvavidas a alguien que se está ahogando, como sugiere por analogía un pastor predicador. No, más bien, Él se lanza al fondo del océano y busca a un cadáver descompuesto de hace muchísimo tiempo, reúne los pedazos o lo que quede de él en el fondo del mar, se lo lleva a la orilla y puesto en la orilla, sobrenatural y poderosamente, lo resucita y lo atrae a la vida completamente sano. Eso es lo que Dios hace. Él no arroja un salvavidas y le dice, sálvate si puedes. Él desciende hasta el fondo y saca aquella podredumbre descompuesta, muerto, que era incapaz de responder a estímulos de vida, y lo lleva hasta la orilla y le da vida. No solamente le da vida, lo sienta consigo como heredero, lo viste de realeza, lo adopta como hijo, le da promesas, herencias, un pueblo, un señor. Es una obra gloriosa, es una obra gloriosa. Ahora el apóstol Pablo dice que no solamente empieza la obra, sino que dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay por lo menos dos cosas que debemos atender urgentemente en este texto, y la primera es el vocablo que Pablo utiliza para decir la perfeccionará. Hermanos, cuán rápido solemos nosotros pasar por algún texto volando cual liebre por encima de la roca perseguida por un zorro, que pasamos por encima de los textos sin considerar las implicaciones de lo que el apóstol o el Espíritu Santo está diciendo en esos textos. Pablo está diciendo claramente que aquel que comenzó esa buena obra de la cual hemos estado hablando, Él la llevará hasta la condición de perfección. ¿Qué significa perfeccionar? Perfeccionar implica al menos dos cosas. Uno, que el objeto sobre el cual se está llevando a cabo ese ejercicio de acción, el que recibe la acción del que la ejecuta, está en condiciones perfectibles. Es decir, está en condiciones que no está en perfección aún, pero que debido precisamente a la acción de quien la ejecuta, va a ser llevada a un estado de perfección. Va a llegar a ser perfecto. Es como aquel, digamos, ebanistero que toma la madera y comienza a tallarla y comienza a sacar la forma y comienza a llevar cada parte según él tiene el diseño en su mente, empieza a llevar a cabo y cada vez que ve algo que no concuerda con el diseño que tiene en mente, lo raspa, lo quita, lo tala, hace lo que tenga que hacer para que concuerde lo que está haciendo con lo que tiene en su mente, en su diseño, en su cálculo, en su proyecto. Esto lo hace un ebanistero. Esto hace un escultor también, con cincel y martillo, quitando todo aquello que no pertenece en su diseño, en aquello que él tiene en su deseo, en su proyecto de escultura. Y va quitando todo aquello, dando forma, como el alfarero, que mientras da vuelta, él va con sus manos dando forma a la arcilla, al barro, de tal manera que llegue a tener la forma que él desea que tenga. A lo que Pablo está haciendo referencia es precisamente a esto. La obra de salvación que el alfarero ha comenzado en nosotros como arcilla y como barro, Él la va a llevar a la condición de perfección. Otra cosa distinta a esto contradeciría lo que el Espíritu dijo por medio de Pablo aquí. Si Dios no llevara la obra de salvación a culmino y la perfeccionara, entonces esto sería mentira. ¿Usted entiende esto? La gravedad de decir que Dios comenzó una obra de salvación en alguien y no la llevó a perfección es contradecir al mismísimo Espíritu Santo de Dios. Ahora, en medio de todo esto hay una corriente también, de la misma que hablé anteriormente, que por supuesto, debido a la teoría de la salvación que ellos tienen, en donde es el hombre quien tiene el factor para responder a la salvación,
y de esa manera entonces participa en su propia salvación. Consecuentemente a su teoría, ellos creen que así como el hombre pudo ganar su salvación, así el hombre puede perder su salvación. Es lógico. Si el hombre participó en su salvación, él también puede, por supuesto, echarla a perder. Así como el hombre ha tenido el poder o la habilidad de participar en su propia salvación, también tiene la habilidad o el poder de echarla a perder. Estemos claros en algo. Por supuesto que nosotros tenemos mucha habilidad de echar a perder muchas cosas. Pero ¿sabe de qué nosotros no tenemos habilidad? De entorpecer aquello que Dios juró que iba a hacer. Esto es imposible. Cuando el apóstol Pablo dice, empezó en vosotros, a los filipenses, la buena obra, y él mismo que la empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, él está anunciando una realidad innegable. El cristiano no debe negar esto si quiere permanecer con un entendimiento bíblico de la salvación. Si el cristiano quiere permanecer con un entendimiento adecuado de su salvación, no solamente debe atribuir toda su salvación a Dios, sino que debe atribuir también su estancia en la salvación a Dios también. Hay muchísimos pasajes dentro de la palabra del Señor que nos hablan de esta realidad. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10 dice, las ovejas que me dio mi Señor están en mi mano y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Es más, mi Padre es mayor que yo y están en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Lo que mi Padre me da a mí, viene a mí, y lo que viene a mí yo no le echo fuera, sino que lo resucitaré en el día postrero. Cristo estaría mintiendo si eso no fuera así. Imposible. Pablo estaría mintiendo si eso no fuera así. Imposible. No tenemos religión entonces. Si lo que se halla aquí es mentira y es indigno de confianza, no hacemos nada aquí, perdemos nuestro tiempo. ¿Para qué prestamos atención a un libro lleno de mentira y que no es inerrante? Pero nuestra confianza es que el apóstol Pablo escribió esto estando inspirado por el Espíritu de Dios y dice, Él la va a perfeccionar. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza aquí tiene al menos principal o básicamente 4 significados en los cuales nosotros debemos entender o prestar atención. Uno es perfeccionar, por supuesto, lo hemos utilizado aquí y es claramente una idea muy válida. Lo segundo es concluir. Lo tercero es completar. Perfeccionar, concluir, completar. Cuarto, llevar a cabo. En medio de todo esto, el apóstol Pablo está utilizando un vocablo que nos da exactamente la idea que el Espíritu Santo quería transmitir acerca de la salvación obrada en nosotros, esa buena obra. ¿Qué cosa? Cristo la va a llevar a cabo. Cristo va a concluir lo que Él empezó. ¿Sabe qué es, hermano, muy común entre los hombres? Y es por esto que aquella teoría de salvación tiene por consecuencia que el hombre pueda salvarse, después que pueda salvarse a sí mismo y luego que pueda perderse a sí mismo. Que el hombre empieza algo y no lo concluye, no lo termina. El Thayer da definición a este vocablo diciendo que es llevar a su fin o a su objetivo aquello que se ha empezado. Llevar a su fin o a su objetivo. Hermano, puede que usted comience a hacer algo y un año después ya no quiera hacerlo más y se olvida de ello y dice, ya para qué empecé eso, yo no, ya. Eso era hace tiempo, ya yo maduré. Oye, yo quemé esa etapa, yo no quiero hacer nada de esto. Puede que usted comience una tarea y luego no la termine. Usted comienza a estudiar una carrera, luego no la termina. Usted comienza un trabajo y luego ya no le gusta y se cambia de rubro. Así es el hombre por naturaleza. El hombre es cambiable, cambiante, inestable. Se cambia y es cambiado por sus circunstancias. Pero Dios no es así. Y precisamente por causa de la inmutabilidad de Dios, un atributo de Dios, Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. In, negación en latín, mutabilis, no, cambio. Él no cambia, no cambio. Dios no cambia. Dado que Él es inmutable, luego es imposible que lo que Él comenzó lo haya dejado inconcluso.
¿Cómo podría un Dios que se propone, según su palabra, Él nos muestra que Él es glorioso y que lleva a cabo todo lo que se propone, empezar una buena obra, que esta buena obra es de salvación, y luego decir a mitad de camino, ¿sabes qué? Me obstiné de ti. Tu pecado es tan insoportable que yo sencillamente no te soporto, ¿vale? Yo sé que había comenzado una buena obra en ti, pero lo siento, no puedo perfeccionarte. Tú sencillamente no me dejas perfeccionarte, ¿vale? No sé cómo lo haces, yo sé que soy todopoderoso, pero tú no me dejas perfeccionarte. ¿Nota usted la contradicción? Ese es el Dios contradictorio que muchos tienen hoy. Un Dios que no es capaz de llevar a conclusión la obra que comenzó de salvación en ellos. Ese no es mi Dios. Y ciertamente no es el Dios de la Escritura. No es el Dios que Pablo está describiendo aquí. Aquel que comenzó la buena obra la llevará a culmino, la concluirá, la perfeccionará, la completará. Considere este concepto dentro de ese mismo vocablo, completar. Tenga un vaso, aquí está, uno. Eche agua, llegó hasta allí. ¿Está completo? No, no lo está. Imagina que Dios está derramando este líquido de salvación y lo lleva hasta aquí y dice, ahí está. No pude, ese vaso no me dejó seguir llenando. Este vaso no me dejó a mí seguirlo llenando. No me dejó completar mi obra en él. Fue obstáculo para mí. Yo sé que soy todopoderoso, ¿no? Delante de ese vaso, pero no me dejó. Yo quería vertirlo todo hasta llenarlo y completarlo, pero no me dejó. Y así como tan ridículo suena esta ilustración que estoy haciendo, así de absurda es la teología que sostiene que Dios, cuando empieza una obra, la deja inconclusa. No es lo que Pablo muestra. Pablo dice, Dios empieza la buena obra de la salvación, Dios la llega a completar. Él va a derramar el agua y no va a haber una forma en la que pueda detenerse que Él complete lo que Él empezó. No lo hay. En Romanos capítulo 8, casi al final del capítulo, se nos muestra en varios y hermosos textos también, digamos, el panorama en proyecto de la salvación del Señor. Y uno de esos textos comienza diciendo que el Señor, a quienes predestinó, a los que antes conoció de antemano, los predestinó. Y a esos mismos que Él predestinó, Él los llamó y los justificó y los santificó y los glorificó. Y Él nos dice claramente, a esos que de antemano conoció, a esos los predestinó. Y a esos que predestinó, a eso entonces los llamó y los justificó y los santificó y los glorificó. Aquel que dice, Dios no termina glorificando a aquel que ha comenzado la salvación en ellos, está negando todas estas verdades. Está negando a Pablo en este hermoso texto que dice que Dios perfeccionará a aquel que ha empezado una buena obra en él. Si no fuera nuestra confianza colocada en Dios para ese perfeccionamiento, responda ahora esta pregunta, hermano. ¿En quién está entonces nuestra confianza? Porque si no puedo confiar en que Dios pueda completar su salvación, si no puedo confiar en que Dios pueda perfeccionar su salvación en mí, si puede haber un obstáculo en Él, si yo puedo representar un terrible obstáculo para su progreso de su obra salvífica en mí, ¿cuál es realmente mi confianza? Entonces debo empezar a confiar en que yo sea lo suficientemente susceptible, lo suficientemente bueno, lo suficientemente hábil para yo dejar que Dios obre en mi salvación. Es salvación centrada en el hombre. Es una salvación antropocéntrica, egocéntrica. Eso no es lo que nos muestra la palabra del Señor. En la misma sustancia de este texto, Pablo habla en su carta a los Hebreos, diciendo en el capítulo 12 que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Sabemos que la fe es un don divino, Efesios 2:8 lo dice claramente y otros textos también. Sabemos que el don divino de la fe nos ha sido dado con un fin. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor nos lo dio
para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana con la fe. Hay un propósito, hay un fin que cumplir y Dios mismo se encarga de que ese fin sea llevado a cabo. Cuando Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 12 diciendo Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, dése cuenta que es el mismo entendimiento en Filipenses 1:6. Él no solamente es quien hace la fe y te la da, autor, inicia la obra, ahí está, toma la fe, ahora resuelve tú. ¡No! Él es el autor y es el consumador. Palabra familiar la que se está utilizando aquí para perfeccionar. ¿Qué significa consumar? Llevar a consumación. Completar, concluir, perfeccionar. Llevar hasta la satisfacción de su objetivo último. ¿Es tan difícil de entender esto? Lo segundo que tomamos en cuenta dentro de esta fraseología es la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo no deja a medias en este entendimiento el asunto, sino que dice claramente, no es que el Señor va a perfeccionar y 5 meses antes de la venida de Cristo o 5 meses antes de tu partida de esta tierra, ahí queda tú a tu fuerza, a tu mérito y a tu habilidad. El Señor te va a acompañar y va a obrar en ti hasta 1 año antes de tu muerte. De ahí en adelante tienes que echarle duro. Tienes que echarle fuerza allí. Dependerá de ti. Dependerá de ti. Hace unos días, unas semanas, cierto hermano en la fe que ha comenzado a estudiar algunos escritos, leí en el libro de Melquisedec, escritos extrabíblicos. Leí en el libro de Melquisedec una fraseología, un párrafo, y lo compartió, en donde básicamente hacía reposar la salvación en la perseverancia de los santos. Le voy a hablar acerca de esto. Hacía reposar o depender la salvación de la perseverancia de los santos, y decía que, dado que ya el Señor no iba a salvarles más, ese año, creo que era 1 año que decía, ese año dependería la salvación de ellos y ellos tendrían que no pecar en todo ese tiempo. Perdóneme, hermano. No sé si es que el autor de esa carta, llamado falsamente Melquisedec, es un escrito pseudoepigráfico, eso no pertenece a Melquisedec que vemos en la Biblia. No sé si él no había leído las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan o de los profetas anteriormente, pero las escrituras nos muestran que nosotros somos incapaces de no pecar. Por gracia del Señor ahora tenemos la capacidad de luchar con nuestro pecado, pero ¿sabe qué? Usted y yo somos una evidencia viva de nuestra lucha contra el pecado. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Porque no pecaba? No era por eso. Él decía, porque lo que yo no quiero hacer a veces termino haciéndolo, y lo que sí quiero hacer encuentro una lucha para llevarlo a cabo. El apóstol Pedro dice, hay una lucha en nuestros miembros y el espíritu del error y de la carne se opone al espíritu nuestro y luchan entre ellos para que no hagamos lo que sabemos y queremos hacer de parte del Señor. Pero aquel hombre, autor, decía en ese tiempo que iba a depender de ellos y ellos no tenían que pecar en todo ese trayecto de tiempo. Y entonces luego serían salvados. Es una estupidez. Es una locura hacer depender la salvación del hombre de alguna manera. Y no estamos hablando aquí de la santificación, que es otra cosa. Ahí trabaja tanto Dios como el hombre, porque Dios le energiza a ello. Lo hablaremos en el capítulo 2. Hablamos aquí de la salvación. Antes de que un hombre llegue a la vida, está muerto. ¿Es tan difícil de entender esto? Pero cuando Dios trae a la vida a un individuo, se encarga de que éste llegue a la conclusión de lo que Él ha orquestado desde la eternidad. Él juró por su nombre salvar. ¿Va a mentir? Prometió dar salvación a aquellos que de antemano conoció y los predestinó para ese fin, para que fueran conformados a la imagen de Cristo. ¿No lo hará? ¿Prometió y no cumplirá? ¿No perfeccionará? Y Pablo dice, lo hará.
Y no solo lo hará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice hasta el día de Jesucristo? Se refiere hasta la parucía de nuestro Señor, hasta el segundo adviento de nuestro Señor, cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes. Porque en ese momento, no por su mérito, no por su esfuerzo, no por nuestra capacidad o forma de poder alguno que hay en nosotros, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted escucha eso? No dice que usted se va a transformar a usted mismo. Usted no es un Saiyajin o algo así. Usted será transformado por el poder de Dios. Llegará el momento en medio de todo ese trayecto en el que será transformado, si estamos vivos cuando el Señor regrese. Pero si usted ha muerto, ¿quién le ha de resucitar y darle un cuerpo glorificado? Ciertamente usted no. Dios lo hará. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Él comenzó la buena obra y la llevará a cabo, dará perfección, concluirá lo que Él comenzó. Él no deja nada a medias, juró por su nombre, no puede mentir. Prometió y Él no falla. Ha colocado su Santo Espíritu como garantía. Para concluir en esto, creo que es completamente necesario, y es por esta razón precisamente que muchos han fallado en estos dos puntos acerca de la soberanía de Dios en la salvación y la preservación de Dios a sus salvos. Creo que es por causa de que no entienden cuál fue la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Para algunos, aunque no entraré completamente en ese tema, daré brevemente la explicación en ello. Para algunos, Jesucristo dio su vida y derramó su sangre por absolutamente cada alma sobre la faz de la tierra. Por supuesto, bajo esa teoría, Cristo ha derramado su sangre en muchos aspectos de una manera vana e infructífera. Ninguno de los que sostiene esta teoría lo va a decir de esta manera, pero son las implicaciones lógicas de su teoría. Porque si una persona por la cual Cristo derramó su sangre igual va a pagar por sus pecados en el infierno, o Cristo en realidad no pagó por sus pecados, porque si no, ¿por qué los va a pagar en el infierno? ¿Cierto? O, dos, realmente pagó por sus pecados, pero esa sangre no tuvo ningún valor, así que igualito va para el infierno. ¿Se da cuenta? Pero vemos un camino un poco más congruente con el plan de salvación en la Escritura. Y es como el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, que Cristo se entregó por amor a su iglesia, por su iglesia. Así como un esposo lo debe hacer por su esposa, así Cristo lo hizo por su esposa, por su amada, por su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, para lavarla, para santificarla y para terminar presentándosela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El plan de salvación en breve allí como una analogía del matrimonio para ilustrar a los esposos su deber en el matrimonio. Qué hermoso, ¿no? Pablo siempre centrado en Cristo, llevando todo pensamiento a Cristo, a su sacrificio, a su labor. Pero este es el entendimiento que nosotros tenemos. Si Cristo derramó su sangre por su iglesia no puede perderse. Sencillo. Él dio su sangre precisamente no para hacer potencial su salvación, sino para hacer eficaz su salvación. En teología le llamamos a esto redención eficaz o expiación limitada. El Señor ha hecho una redención eficaz, limitada a su propio pueblo. Algunos dicen no deberíamos limitar la expiación del Señor. Bien, nosotros lo hacemos al número, y es una limitación que nosotros hacemos. Pero la corriente contraria que prevalece en el tiempo de hoy, pero no fue la sostenida históricamente, la limita también, pero en su efectividad. Yo prefiero ver en la Escritura que es limitado a un número que efectivamente llega a tener la salvación, antes que limitar la efectividad del sacrificio de Cristo, de tal manera que aunque por ellos muere, igual van al infierno.
eso no me otorga ninguna esperanza de vida. Es una angustia a mi alma que si Cristo murió por mí, igual yo me voy a perder. Si Cristo en realidad pagó por mis pecados, sí, Él fue molido por causa de mis pecados, y aún así yo voy a ser molido en el infierno por causa de mis pecados, no tengo ninguna esperanza. Eso no trae ningún consuelo a mi alma. Pero eso está siendo creído por muchos creyentes el día de hoy. El apóstol Pablo dice, no, ese que comenzó la buena obra en nosotros, que vino, se hizo carne, habitó en medio nuestro, se humilló en forma de siervo, y estando en forma de siervo se hizo siervo o humillado hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino se hizo un maldito, como lo dice en el capítulo 2, muerte de maldición, muerte de cruz. Ese que fue resucitado hasta lo sumo, ahora se sienta a la diestra del Padre para interceder, dice la Escritura, por aquellos que le han sido concedidos. ¿Usted se da cuenta toda la magnífica obra de salvación? Por eso es que aquellos que han sido electos para esa salvación no podrán perderla, serán perfeccionados. Hay alguien que intercede para siempre por ellos a la diestra del Padre, que garantiza, eso significa la palabra garante, que tanto se encuentra en la carta a los hebreos. Cristo es el garante, Él da garantía. Pero si aquellos que recibieron la salvación de parte del Señor se pueden perder, no hay garantía de nada, y Cristo no es garante de nada. Eso es imposible abrazarlo, es imposible que pueda alegrar esto nuestro corazón. No, el Señor perfeccionará la obra y lo hará hasta el día mismo en que con voz de arcángel y con trompeta de Dios entre las nubes escuchemos a aquel que con su voz, en un abrir y cerrar de ojos, nos transforme en la gloria de semejanza de su propio ser. Eso es lo que promete el Señor, y es lo que la iglesia cristiana debe creer. El apóstol Pablo continúa. No se preocupe, hermano, que ya estamos por terminar. Falta poco. ¿Alguno tiene ganas de irse? Ok. El apóstol Pablo continúa en medio de toda esta gloriosa promesa del Señor obrando con todo su poder hasta llevar a cabo su voluntad. Y dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dos cosas hemos de ver rápidamente aquí. Lo primero es que él dice que es justo sentir de ellos aquello que él siente por ellos. Dice, los tengo a todos en el corazón. Si bien en la predicación pasada habíamos hablado acerca de cuán amablemente y con cuánto amor Pablo habla acerca de los filipenses, encontraremos distintas formas de expresión como esta que hemos encontrado aquí a lo largo de toda la carta. Pablo realmente ama a la iglesia, ama a los hermanos, se preocupa por ellos, ora por ellos, está pendiente de ellos. Y de una manera tan hermosa, tan cariñosa, tan afectuosa, dice, yo os tengo en el corazón y me es justo sentir esto de todos vosotros. Eso abre un panorama delante de nosotros que nos aproxima un poco al corazón paulino. No solo a la teología paulina, que tanto en nuestra tradición reformada nos gusta tener la teología, sino los afectos también. Pues hay algunos que de alguna manera manejan la teología paulina, pero no manejan los afectos paulinos. Pueden ser capaces de instruir en el griego a otro y no son capaces de amarle en español. Y estas cosas no se ven en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre completo, maduro en la fe. Él no solamente tiene entendimiento intelectual, razona con sabiduría, argumenta con firmeza y tenacidad, sino que es un hombre que tiene un corazón piadoso para con sus hermanos. Yo os tengo en el corazón y es justo sentir esto de vosotros. Miremos ahora nuestro propio corazón, hermanos. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir que tenemos a nuestra asamblea en el corazón? Sin mentir, sin mentir.
¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos a nuestra propia asamblea en el corazón sin mentir? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, oro completamente y siempre por cada uno de ustedes? Les tengo presente siempre en el Señor, agradezco siempre al Señor por ustedes. Ustedes lloran y yo lloro, ustedes ríen y yo río. Les tengo en el corazón y es justo esto. Pablo identifica ese afecto. Pablo identifica ese afecto con la iglesia como justo. Por supuesto, no hay patrón, no hay estándar para algo justo si no es la ley del Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, esto que yo siento por vosotros, al tenerlos en mi corazón, es conforme a la ley del Señor. Es conforme a la verdad del Señor. Entonces, ¿qué sería lo contrario? No tenerlo en el corazón, no tener este afecto por ellos, ¿sería qué? Injusto, injusticia. Pablo nos da una muestra no solamente de su teología, nos da una muestra de su piedad y práctica. No solamente Pablo es un hombre ortodoxo, sino que Pablo también tiene ortopatía. Para aquellos que les gustan las palabras nuevas y extrañas. Él no solo está suscrito a una buena ortodoxia, valga la redundancia, sino una buena ortopatía, valga la redundancia, y sin duda alguna una ortopraxis también. Pablo tiene en el corazón a esta iglesia. Pablo tiene este afecto por ellos y lo considera justo. Ahora, él añade en medio de esto una descripción que había mostrado por qué la iglesia en Filipos había ganado tanta confianza de parte del apóstol Pablo. Y él dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En este segundo punto hay dos cosas importantísimas con las cuales nosotros analizar nuestro propio corazón. El evangelio no solamente debe ser predicado, fíjese, dice, y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Cuando la palabra del Señor es predicada, ¿qué es lo primero que encuentra la proclamación del evangelio? Oposición. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice claramente que Dios revela desde el cielo su ira contra aquellos hombres que retienen con injusticia la verdad de Dios. Los hombres por naturaleza retienen con injusticia la verdad de Dios. Eso es su condición natural del alma humana. Así que cuando estas cosas comienzan a ocurrir, el Espíritu Santo que guía a toda verdad, por medio de la palabra que sirve para refutar el error, comienza a hacer el Señor uso de sus medios para la defensa de su propio evangelio. Como el apóstol Pedro dice claramente, que estemos prestos, ¿no? 3:15, que estemos prestos para dar apología, defensa de la fe a todo aquel que demande razón de la existencia de la esperanza que hay dentro de nuestros corazones. Que estemos prestos para dar defensa. Pablo aquí habla claramente de cómo es necesario esto, y él se goza de que la iglesia en Filipos haya participado no solo del evangelio en la proclamación y en la vivencia del evangelio, sino que incluso se dieron para defensa del evangelio. Y por supuesto, al llevar a cabo la defensa, como Pablo en otro lugar, en una de sus cartas a los Corintios, dice claramente, destruyendo todo argumento que se levanta en contra de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Después de haber sido destruido por medio de una apología bíblica, todo argumento que se levanta en contra de la verdad, ¿qué es lo que comienza entonces? Una obra de confirmación. Todo pensamiento llevado a Cristo en obediencia. Esta iglesia había obrado muy bien. Me da vergüenza propia. Tanto es así que el apóstol Pablo dice que ellos se comportaron tan afectuosamente con Pablo que estuvieron con él incluso en sus prisiones. Claro, podemos ver allí cuando él fue también encarcelado en Filipos. La iglesia estaba pendiente de él y orando por ellos. Y él salió de allí a consolarles, como dice el capítulo 16 al final. También la palabra del Señor nos dice que después de que él se fue de allí, nos muestra, por supuesto, cuando él llegó a Roma y fue encarcelado en Roma,
en donde creemos que escribe esta carta, todavía recibe noticias de ellos porque ellos están pendientes de él. Están pendientes de Pablo. Le acompañan en espíritu al menos, y en oraciones, y en afecto, y en amor. Y no solo en esto, sino que Pablo también revela en muchas partes, de hecho, jactándose delante de otras iglesias, cómo los filipenses les habían ayudado a ellos una y otra vez también monetariamente. Cuando tenían necesidades les hacían llegar dinero, en la cárcel o como fuera, se las ingeniaban. Por eso Pablo dice, en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Y dice, todos vosotros sois participantes de esta gracia conmigo. Él dice, ustedes están toditos participando conmigo. No dijo, qué bueno que una gran parte de esta iglesia está participando. Dice, todos vosotros sois participantes. Todos vosotros. ¿Lo escuchó, hermano? Ay, pastor, ya empezó usted. Eso es solamente con los evangelistas. Todos vosotros sois participantes. Todos vosotros sois participantes. ¿Se puede decir lo mismo de nuestra congregación? ¿Se puede decir lo mismo de nuestra congregación, hermanos? Que todos nosotros somos participantes de las prisiones por causa del evangelio. Que todos nosotros somos participantes de la defensa del evangelio después de la proclamación. Que todos nosotros somos participantes de la confirmación del evangelio después de la proclamación y la defensa de ello. Son cosas con las cuales debemos examinarnos y ver si realmente andamos con nuestros pies en la vereda, en el camino de la fe. Y para concluir, el apóstol Pablo describe todo esto, incluyendo sus prisiones, como lo vimos en la introducción a los filipenses, como una gracia de parte del Señor. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. ¿Cuál es el concepto de gracia? Es algo que nos es concedido, ¿cierto? Que se nos es dado, que nos proviene como un don, como un regalo, ¿no? Como una dádiva. Eso es una gracia, ¿sí? Si yo trabajo para un jefe por un mes y él me dice, yo te voy a dar, no sé, $3,000 de salario, aleluya. Al trabajar por un mes y me dan los $3,000, eso no se llama gracia, eso se llama salario. He devengado mi salario, es mérito, me lo he ganado. Pero cuando hablamos de gracia, esto es distinto a un salario por una obra. Y Pablo considera cada una de estas cosas, que quizá una de ellas uno pudiera considerar como mala, por ejemplo las prisiones, como una gracia de parte del Señor. Quizá en medio de nuestro pudiera haber alguno que considerara, bueno, la defensa del evangelio, no, hoy que es tiempo en este tiempo que se ha multiplicado mucho, ¿no?, la apología y los métodos de apologética y todo aquello, ¿no?, más que antes incluso. Pudiéramos decir, bueno, eso es algo muy bueno. Pero no muchos apologetas están dispuestos a sufrir cárcel por causa de la proclamación del evangelio. Y aun cuando la apología es parte de la gracia que Dios concede, Pablo en el mismo renglón coloca las prisiones por la causa de la proclamación del evangelio. Él dice, eso es una gracia en la cual ustedes han participado conmigo. Está señalando esto como un don divino. Por supuesto, y los filipenses no podrían negar esto, sabiendo que cuando Pablo fue preso y a medianoche en esa mazmorra oscura y húmeda él cantaba salmos y himnos al Señor, hubo un terremoto que se abrió la cárcel completa y todos fueron libres. Y por medio de ese acto, que ellos no se fueron, no se fugaron, el carcelero allí, y luego toda su casa creyeron y fueron bautizados y se anexaron a la iglesia del Señor. ¡Tremendo! Pablo no podía ver de otra manera. Es como el pensamiento de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Satanás le arranca todo lo que él tenía y él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué le pasa a la teología de Job? No sabe que fue el diablo el único que arrebata y quita las cosas. Con todo esto Job no pecó en sus labios, dice la palabra del Señor. Y cuando viene y le quita incluso la sanidad de su cuerpo, con úlceras dañosas en su cuerpo, y se rascaba con un tiesto seco,
del prurito que tenía encima por las úlceras que estaban comiéndolo vivo y descomponiéndolo en vida, hediondas, se acerca su mujer y le dice: ya termina de maldecir a tu Dios y muérete, ¿vale? Y él le dice: tú has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas en este mundo, como cualquier mujer insensata tú has hablado. ¿Qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y dice la Escritura: con todo esto, Job no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él estaba viendo que aún en medio de todo ello, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. La mente de Pablo funciona de la misma manera. Prisión y apología de la fe son gracias divinas. Cuando puedo defender la fe abiertamente en el monte de Venus y discuto con los que filosofan allí, es una gracia divina. Pero cuando no tengo a nadie con quien filosofar y estoy en una mazmorra húmeda que lo único que me queda es cantar salmos e himnos al Señor en medio de la oscuridad, es una gracia divina también, porque ha sido por la causa del Evangelio. Este mismo pensamiento inunda toda la carta, de tal manera que en el mismo capítulo, en el versículo 29, dice: a vosotros es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El cristianismo de hoy, tan endeble, tan frágil, tan de cristal, ni siquiera puede considerar el padecimiento por la causa de Cristo como un don divino. Absurdo completamente. Son como los amigos de Job. Con esos amigos, ¿quién necesita enemigos? Alguna cosa debes haber hecho, Job. Es que tienes que haber pecado. No te pudieran estar sucediendo estas cosas malas si no has pecado. Raspado. No había pecado. El testimonio del Dios vivísimo tenía. No había pecado. Solo que Dios es soberano y hace lo que le da la gana con su creación. Y todo lo que hace es justo, bueno, agradable y perfecto según su propia voluntad. Cuando nosotros aprendemos a ver esto y aprendemos a ver todo lo que viene a nuestra vida, sufrimiento o dolor o agonía o alegría, gozo y todo eso proviene de la gracia del Señor. Cuando nosotros aprendemos a ver esto, descansamos. Por esto Pablo escribe una de las cartas más hermosas, mediante la cual, y llegaremos a verlo en el capítulo 3, dice: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos, por nada estéis afanosos. Santo cielo, él está en una cárcel. Quizá algunos piensan, por tener un pensamiento distinto al de la Escritura y al de Pablo, que Pablo de repente estaba acostado en una cama con aire acondicionado viendo Netflix mientras escribía la carta. Pablo tenía un cepo de hierro en sus pies, sus libertades cortadas, pero como él mismo decía, la palabra no está presa. Y escribía esta carta para dar ánimo y estímulo y decir: regocíjense en el Señor. Y vean como una gracia de parte de Dios si les toca sufrir por causa del Evangelio. Como ustedes han visto que en mí mismo ha sucedido. Como más adelante también lo dice. Estas cosas el evangélico promedio, el cristianismo posmodernista, este evangelicalismo supuestamente protestante, ya no le queda nada de protestante, no protesta contra el pecado y contra el error, parece que lo ha olvidado. Pero Pablo dice: vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Hoy hemos aprendido un poco más de la concepción paulina acerca de todas estas cosas, y debe servir para nosotros, dado que es el Espíritu Santo que lo inspiró, como estándar. ¿Cuál es tu estándar de vida, hermano? ¿Cuál es tu estándar de vida en medio de la persecución, en medio del sufrimiento? ¿Cuál es tu patrón? ¿A qué te refieres tú para comparar? ¿A qué quieres supeditarte? ¿Bajo qué voz de mando te humillas? ¿Quién es tu Señor? ¿Eres tú mismo? ¿Tus complacencias, tus deseos, tus proyectos, tus vanidades? ¿O lo es el Señor en su santísima voluntad, a la cual quieres supeditarte
con corazón contrito y humillado, y llevarla a cabo, suceda lo que suceda. Por esto el apóstol Pablo entendía que era una gracia de parte del Señor. Así como le decía a los filipenses que la buena obra que Dios había comenzado en ellos la perfeccionaría hasta el día en que Cristo volviese. Asimismo el apóstol Pablo entendía que estaba sucediendo con él. Y entonces todo lo que él estaba viviendo en la carne lo tendría que vivir por causa de la fe en el Hijo de Dios. Para que así, ya sea que muera o viva, como veremos más adelante, la gloria del Señor es lo que él procuraba. En su cuerpo, por vida o por muerte, la gloria a Cristo sería dada. La forma en la que Pablo vivía y se nos muestra por medio de esta carta es magnífica. Y hoy quiero recordarnos a cada uno de nosotros lo que él mismo dijo. Sed imitadores de mí, como yo mismo lo soy de Jesucristo. Podemos ver las pisadas, las huellas de Cristo delante del camino de Pablo. Nuestra pregunta final es: ¿pueden verse nuestros pasos siguiendo las pisadas y huellas del apóstol Pablo siguiendo a Cristo? Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso, te agradecemos que por medio de la predicación de tu palabra, Señor, tú animas nuestra vida, nos haces sentir, Padre, la esperanza viva, la seguridad de nuestra salvación, que no depende de nosotros, que tú estás obrando activamente en nosotros, que tú ejerces en nosotros tal poder, que nos amparas, que nos guardas. Nos llevas a pensar que nuestra perseverancia en el Evangelio no depende de nuestras fuerzas, depende de tu preservancia. Que la perseverancia de los santos es también la preservancia tuya de esos santos. Y esto nos trae consuelo al alma, Señor, porque nuestra salvación no depende de nosotros. No depende, Señor, depende de ti. Y eso nos da gozo, porque tú no eres cambiable, tú no eres cambiante, tú no eres inestable como yo lo soy. Tú no eres, Dios mío, alguien mutable. Tú eres inmutable. Tú juras y cumples, tú prometes y llevas a cabo, tú empiezas y concluyes. De ti yo no puedo dudar, Señor, pero si dependiera de mí, tengo toda, Señor, la razón para dudar de que la obra de salvación llegue a un feliz culmino, que llegue a una conclusión, que llegue a su objetivo. Si depende de mí, ya no puedo confiar ni siquiera que realmente llegue. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros. Gracias por mostrarnos una realidad que quizá muchos han cambiado el día de hoy para ponerse como centro de la salvación a ellos mismos. Nuestra esperanza no está en nosotros, Señor. Está en tu Hijo Jesucristo, en lo que Él alcanzó con una vida perfecta y una muerte sustituta por nosotros en la cruz del Calvario, resucitando con gran poder y sentándose a tu diestra para interceder por siempre y para siempre por nosotros, para llevarnos a ti, para perfeccionar la obra, para consumar la obra. Esto da, Dios mío, mucho gozo en nuestro corazón. Pero te agradecemos también, amado Padre Celestial, que nos hayas reprendido en nuestra alma para que tengamos los afectos que el apóstol Pablo tenía. Para que no solamente tengamos un entendimiento bíblico, sino que tengamos afectos bíblicos. Que no solamente tengamos un razonamiento lógico, sino afectos piadosos. Que no solamente sea hallado en nosotros una ortodoxia, sino una ortopatía también. Que buenos afectos estén en nuestro corazón, que seamos distinguidos, no solamente por razonar lógicamente, sino por tener afectos que sean concordantes con el corazón. Y el afecto de Pablo por la iglesia, por la asamblea de los santos. Que sea justo para nosotros sentir estas cosas por nuestra asamblea y por nuestros hermanos alrededor del mundo, para que podamos sentir por ellos amor,
compasión, ternura, un afecto entrañable, amarles con un amor entrañable, como estudiaremos más adelante. Amado Padre Celestial, también te agradecemos que hayas abierto nuestros ojos para ver la realidad de que la defensa de tu Evangelio y la confirmación de tu Evangelio y la proclamación de tu Evangelio, cosas esas hermosas, son tanto una gracia divina como las prisiones que podamos nosotros sufrir por causa de ese Evangelio. No nos permitas, Señor, volver atrás. No nos permitas renegar de ti, Señor. No nos permitas claudicar en la fe, Señor, pensando que cuando llevamos prisiones por causa de tu Evangelio, aquello no sea una gracia concedida de tu parte. No, Padre. Ayúdanos a vivir de tal manera, tan consono a tu Evangelio, y a proclamar con tanta tenacidad, firmeza y amor tu santo Evangelio, que si hemos de sufrir por ello, concédenos tener la firmeza y el carácter tenaz de sufrir todo aquello cuanto haya de sufrirse por causa de tu Evangelio, y a considerar esto como una gracia proveniente de ti, como muchos de nuestros hermanos en el pasado, Señor, y el mismísimo apóstol Pablo, del cual estamos estudiando esta carta, como nuestro mismísimo Señor Jesucristo, que fue sometido a juicio y fue declarado culpable aún cuando era justo. Y por todas estas cosas Él las sufrió por el premio colocado delante de Él. Oh bendito Padre Celestial, haznos semejantes a Cristo en nuestro carácter. No solamente danos la mente de Cristo para razonar como Él, conforme a tu ley. Danos los afectos que son cónsonos y el carácter que es cónsono a Cristo tu Hijo. Estas cosas te las rogamos, Señor, mi amado Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.